En primer lugar, manifestar que como funcionario público y respetuoso del Estado de Derecho, como defensor de derechos humanos que he sido y sigo siendo, respeto las decisiones de los órganos de control, como lo debe hacer todo funcionario público, respetar también cualquier decisión de naturaleza judicial. Precisado lo anterior, me encuentro hoy, cerca del mediodía, con la noticia de que he sido suspendido en el ejercicio de mis funciones por 3 meses. Y se argumenta por parte de la Procuraduría General de la Nación de que yo habría violentado la Constitución, la ley, los reglamentos, al cambiar la lista de elegibles para nombrar directores o agentes de intervención de cajas intervenidas. Valga la pena precisar que yo no soy subalterno del superintendente anterior. Él tomó una decisión a través de una resolución, yo tomé otra decisión a través de otra resolución. Por lo menos puedo decir que es muy de mal gusto que apenas a 3 semanas de irse de su cargo, él sacara una resolución con una lista de elegibles donde yo tendría forzosamente que elegir a quién iba yo a nombrar como director o agente interventor de una caja intervenida. Digo, por lo menos, es una falta de ética y de mal gusto. Lo que hice fue no suspender, no revocar esa resolución, porque habían unos derechos adquiridos de las personas que figuraban en esa lista. Por lo tanto, lo que hice fue abrir la lista a través de otra resolución. La resolución fue la 679 del 14 de octubre del 2022, permitiendo que cualquier ciudadano o ciudadana que sienta que tiene las competencias para dirigir una caja de compensación familiar o para ser agente de intervención pueda inscribirse en cualquier momento, como lo han venido haciendo numerosos ciudadanos y ciudadanas desde entonces. Así que yo quisiera que se me explicara, más bien se le preguntase a quienes pidió esa resolución anterior, ¿cuál fue la facultad constitucional o legal para cerrar una lista? ¿Qué es lo que dice la norma? La norma faculta al superintendente de subsidio familiar, justamente como lo establece el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, que desarrolla la Ley 25 de 1981, que el superintendente cuando se requiera puede encargar temporalmente la dirección de la entidad intervenida a un particular y emplear los expertos auxiliares y consejeros que considere necesarios con cargo a la caja intervenida. Además, el artículo 5º, numeral 24 del Decreto 2595 de 2012, que complementa lo anterior, establece claramente como función del superintendente de subsidio familiar designar director administrativo y agente especial para la administración y representación jurídica de la Caja de Compensación Familiar Intervenida, cuyas actuaciones serán realizadas bajo su propia responsabilidad. Eso es lo único que dice la ley. Entonces, ¿de dónde salen con el reproche a una decisión mía que tendría, según esa consideración por la cual se me suspende, el carácter de ser violatorio de la Constitución o de la ley? Simplemente yo les invito a que lean las resoluciones respectivas y el comunicado de prensa que precisa justamente cuál es el alcance de mis obligaciones en esta institución. Y también se me reprocha en el comunicado de prensa, porque no he sido notificado de ello, de que también se me habría levantado pliego de cargos, insisto, aún no he sido notificado de ello, por haber pedido solidaridad con la paz total en Buenaventura a las cajas de compensación familiar. Efectivamente, solicité a las cajas de compensación familiar, las que voluntariamente quisieran dar un aporte a la paz total en Buenaventura, que se comunicaran con el obispo Rubén Darío Jaramillo a la ciudad de Buenaventura y que a través de una cuenta de la Pastoral Social le hicieran llegar los aportes. Esto fue iniciativa del obispo, quien me contactó, quien me dijo que la paz, la tregua que él había pactado estaba en peligro porque no llegaban recursos gubernamentales
y que si era posible que las cajas de compensación pudieran dar recursos que le permitiera a él proyectar una escuela deportiva, un campeonato de fútbol, unas fiestas de fin de año, en fin, estimular la posibilidad de extender esa tregua que pudiera contarse con el apoyo de las cajas de compensación familiar. Esto fue lo que le transmití a las cajas. Algunas cajas respondieron diciendo: no, superintendente, no está dentro de nuestras posibilidades porque jurisdiccionalmente es extraterritorial a nuestro departamento y no podemos destinar recursos porque después podemos ser investigados por la Procuraduría o por la Contraloría, si así se hace. Y yo comprendí perfectamente esos argumentos. Los mismos directores de esas cajas pueden testimoniar que nunca se sintieron compelidos ni obligados a que tendrían que girar recursos para la paz total en Buenaventura. Quienes lo hicieron algunos directores a título personal, con sus propios recursos. Otras cajas, pues porque tienen unidades de negocios y no dependen exclusivamente de los recursos del 4%, que es patrimonio social de los trabajadores y trabajadoras del país, y giraron también esos recursos. Allí el obispo y la comunidad de Buenaventura pues sigue profundamente agradecida con las cajas de compensación familiar por los recursos que hicieron llegar en su momento y que han sido y siguen siendo útiles para contribuir a promover la paz y el salvar muchas vidas en el puerto de Buenaventura. Y por lo demás yo he recordado que la paz, según la Constitución Política, artículo 22, no solamente es nuestro derecho individual, el derecho de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras nietas, no solamente es un derecho suyo, de cada persona en ese país. La Constitución dice que además de ser un derecho es una obligación social. Y por lo tanto, contribuir solidariamente a una obligación social no puede ser reproche de naturaleza disciplinaria el que se llame a la solidaridad cuando se tiene una obligación constitucional de contribuir a ella. Y las cajas, por supuesto, tienen una naturaleza social. Las cajas cumplen una labor de derechos humanos, justamente son un sistema de seguridad social, y en tanto sistema de seguridad social, pues está alineado con el Estado Social de Derecho, con las políticas de paz del Gobierno Nacional y con el Plan Nacional de Desarrollo que pretende convertir a Colombia en potencia mundial de la vida. Por tanto, sí, me preocupa, por supuesto, esta suspensión en la medida en que se está violentando el debido proceso, en la medida en que se ha esperado un año para venir a expedir esta suspensión, cuando esta investigación en mi contra se inició en diciembre del año pasado. Entonces, ¿cómo así que solo 12 meses más tarde vienen a considerar que deben prevenir que yo pueda llegar a intervenir otra caja y nombrar a un agente de intervención, a un director que no esté en la lista que dejó mi predecesor? ¿Qué tipo de cuestionamiento es ese? ¿Dónde está la premura? ¿Cuál es el interés en suspenderme realmente de mis funciones? Y sobre todo cuando se están haciendo afirmaciones que justamente de antemano me están condenando a ser finalmente sancionado por la Procuraduría General de la Nación más tarde. Es decir, que hay un evidente prejuzgamiento, hay una evidente violación del debido proceso, hay una evidente violación de mi presunción de inocencia, hay un hecho administrativo que se ha tomado, a mi juicio, sin los rigores a los que está obligada la Procuraduría General de la Nación como órgano de control y como órgano máximo, quien debe garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos en este país, incluyendo, por supuesto, el de los funcionarios públicos. Eso es lo que quería decirles. Doctor Luis Guillermo Mauricio René Pichot, RTBC Noticias. En ese evidente prejuzgamiento que usted sustenta con argumentación, con documentos, ¿usted considera también que hay una especie de arremetida de la llamada institucionalidad contra esta administración, no solo contra ustedes, sino lo que estamos viendo en otros escenarios del país? Es decir, hay una intención velada de poner talanqueras a todas unas iniciativas de gobierno que nunca antes se habían impuesto en Colombia. Yo no voy a hacer consideraciones de naturaleza política por cuanto
tengo unos mecanismos legales para defenderme. Sencillamente he de decir que cuando ganamos por la voluntad del pueblo colombiano en las urnas, por fin la posibilidad de que un gobierno alternativo, de que un gobierno progresista llegara a regir los destinos de Colombia luego de más de 200 años, nunca esperé que este ejercicio fuera fácil y nunca esperé que las cosas buenas que hacemos por transformar este país fueran reconocidas, porque los amigos del statu quo quieren, por supuesto, evitar que las cosas cambien y para eso acuden a todos los medios a los que pueden acudir. Eso lo consideré y lo pensé antes de asumir esta función que me encargó el presidente de la República por intermediación de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y lo acepté conociendo que tenía retos inmensos, justamente el de reivindicar este sistema como un sistema de derechos humanos, como el de ampliar los beneficios de este sistema a toda la población trabajadora del país, el de garantizar que comunidades vulnerables puedan tener un acceso progresivo al sistema de bienestar familiar, y sabía que iba a haber, por supuesto, personas acostumbradas al statu quo que no les iba a gustar esos cambios propuestos, como ha sucedido. Digamos, para mí eso no es novedoso, porque cuando uno está ejerciendo responsabilidades públicas, uno tiene que estar dispuesto a asumir las consecuencias de querer cambiar las cosas. Si yo hubiese seguido, como me lo han dicho muchos, haciendo lo mismo que hacían todos los superintendentes, seguramente que tendría una vida muy tranquila y no tendría este tipo de reproches de ninguna institución. Pero uno sí evidencia, doctor Guillermo, no solo como periodista, ni siquiera como periodista, sino como ciudadano, un evidente desequilibrio, una balanza absolutamente marcada hacia un espectro de la institucionalidad en este país, en donde, por ejemplo, se investiga de manera muy acelerada y muy diligente todo lo que tenga que ver con el progresismo, y contra otras fuerzas en absoluto se tocan. Los char siguen tranquilos en Barranquilla, los señores del Cesar, la señora del Cesar sigue fugitiva, prófuga, no pasa nada. En cambio, cuando se intenta hacer una acción de gobierno en favor de la gente, sí de una vez cae la llamada institucionalidad encima. Bueno, lo único que puedo responder es que efectivamente, ante el hecho de haber constatado algunas irregularidades que podrían tener alcances disciplinarios o penales, coloqué las respectivas quejas y denuncias, y frente a aquello que afecta al patrimonio público no ha habido reacción alguna. Frente a nuestra decisión de querer afirmar este sistema como un sistema que ha venido consolidándose a lo largo de más de 65 años. Yo sostengo que este sistema de subsidio familiar es el que ha permitido tener algo de Estado social de derecho en Colombia, porque realmente han llevado alegría y bienestar a millones de familias. Hoy alcanzan a 22 millones de personas, tienen excelentes programas para niños en condición de discapacidad, para personas de la tercera edad, etcétera. Así que lo que yo he buscado es fortalecer este sistema y la posibilidad de ampliarlo a través de programas gubernamentales, y es lo que seguiré haciendo después de 3 meses si logro sobrevivir a este proceso. Gracias, doctor Guillermo. Doctor, Ana María Cuesta de CMI, una inquietud, ¿la investigación fue de oficio o hubo un quejoso? Y la otra es, con la plata que se recaudó para la paz total en Buenaventura, ¿la plata la recibió la iglesia? ¿Ya la ejecutaron? ¿Hay posibilidad de devolverla o qué se va a hacer? Esos recursos llegaron a la pastoral social, administrados por la arquidiócesis, y se han destinado a labores relacionadas con el proceso de paz en Buenaventura. Sobre eso no tengo yo ningún tipo de manejo, es un manejo que hace la arquidiócesis allí con los recursos de la solidaridad que recibieron de las cajas de compensación familiar. ¿Pero eso fue para fiscal o no es recurso para fiscal? No, no son recursos del 4%, no son recursos para fiscales, y eso quedó muy claro. Incluso hay directores, como le mencioné, que están dispuestos a declarar públicamente su solidaridad conmigo y que no aportaron. Dijeron no lo hicimos porque no teníamos los recursos
distintos a los parafiscales y no podríamos dar esos aportes. Es decir, perdón, interrumpo, doctor Luis Guillermo, no es ilegal la petición de esos recursos. Lo que adujeron algunos directores era que no podían por la extraterritorialidad. Sí, porque las cajas tienen una jurisdicción departamental y en la medida en que tienen recursos destinados para el 4%, que son del 4%, que son recursos públicos, que son este 4% de parafiscales, no los pueden usar sino para los gastos que la ley estipula. Ok, gracias. Doctor, mucho gusto. Mi nombre es Isabel Rojas, periodista de Red Más Noticias. El paso a seguir que va a realizar, pues, con las declaraciones que acaba de dar, no le dieron la notificación previa, esto lo cogió intempestivamente. En este momento usted no está de acuerdo tampoco, obviamente, con la solicitud presentada por la Procuraduría, bueno, esta suspensión. ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, en primer lugar, pues quien me ha nominado es el presidente de la República, es el presidente de la República quien debe, en función de este fallo, nombrar mi reemplazo. Entre tanto, no puedo dejar la institución acéfala, entonces procuraré que eso se haga lo más pronto posible, pues para que se pueda cumplir con la decisión de la Procuraduría General de la Nación. Lo otro es que la propia decisión establece una consulta a una instancia disciplinaria de la propia Procuraduría para que esa instancia defina, no es un recurso, porque se me dice claramente que no tengo derecho a presentar un recurso, pero es una consulta que la propia Procuraduría internamente hace a una instancia superior para que digan si están de acuerdo o no con esta decisión de suspenderme. Qué pena, voy a ser redundante en este tema, pero entonces, además, ninguna medida legal se va a tomar. Bueno, hay posibilidad de presentar una tutela y analizaré eso con mis abogados, por supuesto. Gracias. Siguiente medio. Diego Aguilar de Noticias Caracol. Quiero profundizar nuevamente en el tema de los recursos. Entonces, se puede decir que esa solicitud que se hizo a las cajas de compensación se hizo de manera voluntaria, teniendo en cuenta que la Procuraduría lo que dice es que las cajas de compensación entendieron eso más como una orden por parte de la superintendencia. Sí, nunca ha sido así, y ustedes mismos pueden ir a preguntarle a cualquier caja de compensación familiar en el país, al director de Colsubsidio, de Cafán, de Compensar, o a Confatolima, o a Confaoriente, etcétera, si se sintieron compelidos cuando se solicitó esa contribución voluntaria para la paz total en Buenaventura. ¿Y cuánto se recaudó en total? Se recaudaron alrededor de 900 millones de pesos. ¿Había un monto específico de lo que se buscaba recaudar para esa? No, lo que pudieran aportar. Sí, disculpe, doctor Luis Guillermo, la pregunta es necia, pero debo hacerla. Usted entonces obviamente siente que no tiene ninguna garantía en lo que viene en adelante. Bueno, aquí ha habido un claro prejuzgamiento, aquí ya se me señaló culpable, aquí ya se me ha hecho un daño a mi imagen, y espero en todo caso que con todos los medios constitucionales, legales a mi alcance, pues podré controvertir esta decisión. Gracias. Cuando hablaba del anterior director que dejó amarrado una resolución, algo así que usted mencionaba, ¿quién es el director y qué fue lo que dejó amarrado? Bueno, se trataba del superintendente quien fue nombrado por el gobierno de Iván Duque, por el presidente Iván Duque. Es el señor Julián Molina. Y justamente el señor Julián Molina, mediante resolución 0498 del 5 de agosto de 2022, ustedes pueden ver 3 semanas antes de que yo llegara a posesionarme, expidió esa resolución estableciendo una lista cerrada de personas elegibles para ser nombrados directores o agentes de intervención de cajas intervenidas. Esa resolución yo la cambié mediante la resolución 0679 del 14 de octubre del 2022. No revoqué esa resolución. Por lo tanto, no afecté ningún derecho adquirido de las personas que estaban en esa lista. Esa es la explicación.
Doctor Chelic Ruiz de Caracol Radio, al decir que no revocó esta resolución, quiere decir que más allá de pues, eliminar a los que ya estaban, la amplió para que entraran más personas, ¿sí? No eliminé a los que ya estaban. Los que ya estaban, ya estaban. De hecho, nombré a una persona como directora que estaba haciendo parte de esa lista. Y mantuve como director a alguien que hacía parte de esa lista. O sea, yo no la revoqué. He nombrado a otros directores que tienen que someterse a un concurso, que tienen que presentar un examen y se lo pasan, por supuesto, pues quedan habilitados también para ser nombrados. Pero es decir, se amplió la lista para que el público en general participara en la misma. Sí, sigue abierta para que en cualquier momento, cualquier persona que se sienta con capacidades y con experiencia profesional pueda presentar su nombre, se presenta a la superintendencia, hace un examen, se le da un curso y luego queda formalmente inscrita y esa lista quedó abierta y seguirá abierta. Superintendente, ¿cuántas veces se puede, digamos, modificar la lista? Bueno, en primer lugar, no hay obligación legal de tener una lista, que eso es parte de la discusión con la Procuraduría. No dice la Constitución, ni dice la ley, ni dicen los decretos reglamentarios de la Superintendencia de Subsidio Familiar que tendrá que establecerse una lista. Mi predecesor estableció una lista y me dejó una lista cerrada. Yo abrí esa lista. Otro superintendente podría llegar y sencillamente no tener en cuenta ni la lista que él dejó, ni los nuevos que se incorporaron en mi administración y nombrar el director o el agente de intervención que él quisiera, pues porque son sus facultades legales. Es sencillamente no vulnerar unos derechos adquiridos, lo que yo he considerado, y por eso he respetado esa lista.